Bueno, muy bien. Acá estamos entonces. Bien, bien. Vamos a poner en contexto entonces muy rápidamente eh, qué es lo que vamos a presentar ahora a continuación en breve. ¿Sí? Bien. Comencemos por lo más básico, ¿sí? La definición general de la potencia eléctrica, ¿sí? Como definición general, ¿a qué es igual la potencia eléctrica? Potencia eléctrica, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Sí, Entonces, tenemos una carga arbitraria, ¿sí? Eh, de la cual nosotros conocemos cuál es esta señal de tensión, ¿sí? Y conocemos la corriente IDT. Bien, entonces, acá, ¿sí? Acá, en este punto, es el comienzo, ¿sí? De lo que nosotros hemos empezado a estudiar el año pasado, ¿sí? Aquí es el comienzo de lo que nosotros hemos comenzado a estudiar el año pasado. Bien, ahora, eh, claramente, ¿sí? Claramente, esta señal de potencia eléctrica, ¿sí? Esta señal de potencia eléctrica tenía determinadas características. Bien, tenía determinadas características. Una de las características principales que tenía esta señal era que su frecuencia, ¿sí? Su frecuencia era igual al doble de la frecuencia, ya sea de la señal de tensión o de la señal de corriente. ¿Bien? ¿Hasta ahí eso está comprendido? sí, profe. Sí. Bien. Esto que nosotros estamos diciendo no es que, digamos, se da así, ¿no? De la nada. Esa demostración eh, ustedes la pueden encontrar en los videos que yo les he estado compartiendo y hemos estado trabajando el año pasado, ¿sí? En los videos de parte uno, parte 2 y parte 3 de potencia alterna, ¿sí? Se pueden extraer todas estas conclusiones que son necesarias, ¿sí? Son necesarias y muy importantes. Entonces, esa era una conclusión, digamos, que se desprende del análisis analítico de lo que es la expresión general de la potencia eléctrica. Bien, lo que es la expresión general de la potencia eléctrica. ¿Qué otra característica eh, encontrábamos en estas señales? ¿Qué otras características encontrábamos
en estas señales nosotros? Ustedes siguen viendo el pizarrón, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Qué otras características entonces se desprendían del análisis del valor instantáneo de la potencia eléctrica? A ver si alguno... A ver. Si alguno se anima. ¿No podríamos ponerle la fórmula a las funciones de tensión y corriente? ¿Se me escuchó, profe? ¿Quién habló? ¿Juan Manuel? Sí. Sí, sí, eso digamos claramente. O sea, eh, los valores instantáneos de tensión y de corriente, ¿sí? Eh, suponiendo para cualquier tipo de carga que tenemos la misma señal de alimentación, es decir, una misma B de T. Sí, la corriente, claro, va a variar dependiendo del tipo de carga que sea, ¿no? Entonces, ya partiendo de esa base, ¿sí? Partiendo de esa base, ¿en qué me podrían decir ustedes muy conceptualmente cómo es que varía esa señal, es decir, la forma de P de T? Y que tiene más amplitud que la tensión y que la corriente. Ah, no, no, no. Al contrario. Y después que también tiene doble polaridad. O sea, va de positivo a negativo, como la tensión. Bueno, aguárdenme un segundito que estoy queriendo poner algunas imágenes y no sé por qué no me está habilitando esto. A ver. Bueno, claramente la señal, es decir, la forma, ¿sí? La forma de la señal P de T, es decir, el valor instantáneo de la potencia, va a variar, ¿sí? Va a variar dependiendo del tipo de carga con el que estemos trabajando, ¿sí? Va a variar dependiendo del tipo de carga con el que estemos trabajando. ¿Bien? ¿Sí? ¿Hasta ahí va bien? Sí, sí, sí. Yo voy a ver si puedo empezar a... No sé por qué no me deja presentar algunas imágenes. Es raro. Entonces, por ejemplo, todas las cargas que tenían un comportamiento resistivo puro, ¿sí? Todas las cargas que tenían un comportamiento resistivo puro, ¿qué particularidad tenía esta señal de valor instantáneo? Y va a ser máximo. ¿Por qué no me dejan tener más?
¿Qué cosa, qué significa eso que iba a ser máxima? A ver, o sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significaba, no? ¿Qué significaba físicamente? ¿Qué significaba eso físicamente? ¿Están viendo acá ahora sí la foto esta? Sí, Ahora sí. sí, profe. ¿Sí? Entonces, conceptualmente nosotros sabíamos que estas señales, las señales de tensión y de corriente en una carga resistiva pura, se encontraban en fase. ¿Sí? Se encontraban en fase. Por otro lado, lo que les decía, la frecuencia de la señal PDT en este caso es el doble, ¿sí? Que la frecuencia ya sea de la señal BDT o IDT. Bien, por otro lado acá visualizamos los valores eficaces de tensión y de corriente. Bien, y acá en este caso, ¿sí? La potencia, el valor instantáneo, es decir, en cualquier instante del tiempo, ¿sí? La potencia toma un valor positivo, ¿sí? En cualquier instante, entonces, la potencia aquí toma valores positivos. Bien. Y digamos, físicamente, en estas cuestiones he hecho mucho hincapié en los videos porque es importante que esto quede en claro. Físicamente, eso que está significando, o sea, ¿qué significa eso? Luciana, Paola. Es como que entiendo la pregunta y a la vez no. Profe, ¿puede volver a decirlo? Sí, cómo no. Mira, la señal PDT, ¿sí? El valor instantáneo de la potencia, que no es ni más ni menos que el producto de BDT con IDT, ¿sí? Con la Sí, particularidad ahora, con la particularidad ahora que, que esta señal, ¿sí? La señal de la potencia eléctrica, en todo instante de t, es decir, para cualquier instante de tiempo, toma valores positivos, ¿sí? Entonces, toda el área sombreada ahí en verdecito que ustedes ven ahí, hacía referencia a la energía, ¿sí? Es decir, debajo de la función PDT, ¿sí? Ahí tenemos una noción de cómo es el intercambio energético entre la fuente que suministra la energía eléctrica, ¿sí? Hacia nuestra carga, ¿sí? Y en este caso, nosotros lo que nos encontrábamos era que justamente en todo el periodo esto es positivo, ¿sí? Y la interpretación que se le da a eso es que la energía en todo momento, ¿sí? Está fluyendo desde la fuente de suministro hacia la carga, ¿sí? Y eso, digamos, estaba directamente relacionado con la fase de nuestra carga. Entonces, en el caso particular que la fase de nuestra carga sea igual a cero, es decir, que nuestra carga tenga un comportamiento netamente resistivo,
¿sí? Ocurría eso. Bien, para cargas netamente resistivas, entonces en todo momento la energía, ¿sí? Se está estableciendo ese intercambio energético entre fuente y carga. Bien, ahora, a medida que se modifica la fase de la carga, vendría a ser, a medida que se modifica la fase de la carga, ¿qué ocurría? A medida que modificamos la fase de la carga, claramente el comportamiento energético comienza a modificarse, ¿sí? Claramente el comportamiento energético comienza a modificarse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, suponiendo una carga con una determinada fase, ¿sí? Que ya no va a ser igual a cero en la fase de la carga, nos podemos topar con una señal de este estilo. ¿Lo visualizan acá? Sí, Sí, profe, Sí. sí se ve. Entonces, el área, esta sombreada acá que está como en rojo, ¿sí? En rojo muy, muy difuso, nos está indicando entonces que en esos momentos, ¿sí? En esos intervalos, hay digamos, un intercambio energético que difiere. Ya no es desde la fuente hacia la carga, sino que en estos intervalos este suministro se estaría brindando desde la carga hacia nuestra fuente. ¿Bien? sí, profe. Bien, entonces eso estaba netamente relacionado con la fase de la carga. En el caso de ahora de cargas con comportamiento inductivo, ¿sí? O capacitivo puro, se podía llegar a la conclusión, digamos, que lo que sería el área positiva era igual al área negativa, ¿sí? De la señal PDT. Entonces eso está netamente relacionado con lo que es nuestra carga. Si ustedes claramente, a ver si estos conceptos no están bien claros ahora, ¿sí? En los videos está más desarrollado y está todo más contextualizado, ¿sí? Pero a manera de un breve repaso, como para poner en contexto lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Está bueno retocar, refrescar esos conceptos. Bien, ahora, todo esto que estamos haciendo, si ustedes lo analizan, estamos analizando cómo es el comportamiento energético en el dominio temporal. Bien, es decir, todo esto lo estamos analizando en el dominio temporal. Bien. Sí, profe. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, ¿sí? Y al haber seguido los videos, digamos, correspondientes a lo que sería el dominio temporal, ¿sí? Hay algunas cuestiones analíticas, ¿sí? Que hay que tener en cuenta para manejar, por ejemplo, productos de señales senoidales, ¿sí? Utilizar identidades trigonométricas para facilitarnos los cálculos.
y esas cuestiones, ¿sí? Que todo eso está desarrollado en los videos, ¿sí? Se los comento, se los voy desarrollando ahí, especifico qué se utiliza, por qué se utiliza, y son todas esas cuestiones que quiero que ustedes las manejen, ¿sí? Que manejen los conceptos. Entonces, de ahí es el dominio temporal. Ahora, nosotros, ¿sí? En la materia, lo que sea un análisis RLC, serie, paralelo, lo que sea un análisis de resonancia, Thevenin, Norton, lo que quieran, ¿sí? ¿Cuál era la ventaja principal, ¿sí? Que teníamos nosotros a partir del cálculo fasorial? Eso también está hecho mucho hincapié el año pasado, ¿sí? Justamente la ventaja principal, haciendo referencia a nosotros al análisis permanente, no metiéndonos en los transitorios, es que a partir de la fórmula de Euler, ¿sí? Eh, Se nos hace mucho más fácil el análisis de los circuitos, ¿sí? El análisis de los sistemas a partir del cálculo fasorial se nos hace mucho más simple porque justamente nos evita tener que trabajar constantemente con la variable tiempo, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, por ejemplo, ¿sí? Que nosotros trabajamos en el dominio fasorial, ¿sí? Tenemos esa ventaja. Y tenemos la facilidad luego de ir desde, de vuelta, lo que vendría a ser el cálculo fasorial, tenemos la facilidad y sabemos cómo obtener nuevamente las señales, ¿sí? Las señales en función del tiempo. Entonces, para nosotros, todo lo que es cálculo fasorial es un gran atajo, ¿sí? Es un gran atajo que tenemos en el análisis, en el dominio de la alterna para estados permanentes, ¿sí? Entonces ahora la pregunta que se deberían estar haciendo ustedes es la siguiente. Bueno, bien, está todo bien, pero ¿cómo analizo yo la potencia alterna ahora desde lo que es el cálculo fasorial? ¿Cómo es que yo ahora tengo que analizar eso? ¿Cómo puedo yo analizar eso? ¿Se imaginan de alguna manera? Ya les adelanto que existe la manera, ¿sí? Que también he estado compartiendo material. La velocidad angular era el ángulo, puede ser, el fasor. Sí, ¿No puede sí, ser? digamos, Juan Manuel, ¿no? Sí. Sí, en aspectos, digamos, específicos de lo que es el cálculo fasorial y todo eso, no voy a entrar ahora acá en este video. Eso lo tienen en todo lo del año pasado y en particular está muy sintetizado en los dos enlaces que los compartí hoy. Ujú. Pero sí, o sea, ya asumiendo eso, Juan Manuel, ¿sí? Asumiendo eso, nosotros, nosotros acá en el campo de la potencia, para el estudio de la potencia, tenemos una definición un tanto teórica, es muy teórica, ¿sí? Porque claramente físicamente es inexistente, que se denomina la potencia compleja, ¿sí? ¿Por qué es inexistente? Ustedes saben muy bien que, que la energía
La energía es un vector. Eso pregunto. ¿Se puede representar como un vector o no? La energía. Bueno, la energía es una magnitud escalar. ¿Sí? Entonces la energía es una magnitud escalar. Entonces, físicamente hablar de una potencia compleja no estaría, digamos, de una manera acertada, ¿sí? Por eso les aclaro que es una teorización, ¿sí? Que nos permite a nosotros establecer cómo es el análisis de la potencia a partir desde una manera más práctica, que es a través del cálculo fasorial, ¿sí? La definición, entonces, es la definición que se conoce como la potencia compleja, ¿sí? La potencia compleja ¿sí? Que se define, la potencia compleja, se define como el producto del fasor tensión, ¿sí? Por el conjugado. Profe, ¿usted está escribiendo en la pantalla? Sí, porque ustedes siguen viendo Estamos viendo la foto. Sí, 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 sí. Ya vuelvo con esto. ¿Sí? Igual recién empecé a escribir. Eh, Acá estamos. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que les estaba diciendo es lo siguiente. Esta practicidad, ¿sí? Se logra a través de la definición de lo que conocemos como potencia compleja, que es el producto del el producto fasorial, ¿sí? De lo que vendría a ser el fasor asociado a la alimentación de la carga y al fasor asociado a la corriente, ¿sí? Considerando que este es el conjugado de la corriente, ¿sí? El conjugado de la corriente. ¿Bien? ¿Sí? Recuerden que el conjugado era el que invertíamos la fase. Esta es la definición de potencia compleja, y si ustedes lo analizan con lo que tenemos arriba, es como bastante similar. ¿Sí? Fíjense, es producto de, en definitiva, tensión por corriente, nada más que aquí ahora nosotros estamos en lo que es el cálculo fasorial. ¿Bien? Entonces, lo que nos va a permitir esto a nosotros es establecer entonces también esta potencia compleja, establecerla en lo que sería la forma binómica. Bien, en lo que sería la forma binómica. De esa manera, nuestra potencia se transforma a la suma de lo que sería la potencia activa
¿sí? Y lo que sería la potencia reactiva. Me refiero a lo siguiente. A ver, si nosotros resolvemos esto, ¿sí? Podemos representar esta magnitud, ¿bien? De forma binómica. ¿Me siguen? Sí, profe. Es decir, en definitiva es un número complejo, ¿sí? Esto aquí sigue siendo un número complejo, ¿bien? Por eso les decía que es una teorización, ¿bien? Es una teorización esto de la potencia compleja, ¿bien? En donde al desarrollar, ¿sí? Este producto de aquí arriba fasorial, vamos a llegar a dos términos, ¿sí? Vamos a llegar a dos términos, como cualquier número complejo. Una parte real, no confundir acá con resistor ni nada por el estilo, es una parte real, más, digamos, una parte imaginaria, ¿sí? Que lo tenemos en el eje imaginario J para nosotros. ¿Bien? Al hacer eso, ¿sí? Y acá déjenme enmarcar esto para establecer una diferencia entre lo que vamos a ver a continuación. Esto, chicos, ¿sí? Esto se vuelve igual. Esta parte, ¿sí? Real, teórica, la definimos como nuestra potencia activa, ¿sí? Como nuestra potencia activa, y la parte que vendría a ser imaginaria, ¿sí? La establecemos como nuestra potencia reactiva en este caso, ¿sí? Potencia activa, acá potencia reactiva. Bien, entonces, en el análisis, todo el análisis anterior que nosotros dijimos, era lo siguiente. Bien, cuando la fase de la carga, ¿sí? Cuando la fase de la carga, es decir, cuando phi z era igual a 0, ¿sí? Nosotros teníamos que la potencia esta activa tomaba nuestro valor máximo posible, ¿sí? Y en esta condición, esta Q se hace igual a 0, ¿sí? Esta potencia reactiva se hace igual a 0. Bien, reitero, esta es una potencia teórica, ¿sí? Es una potencia teórica, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí, profe. Sí. La potencia activa, ¿a qué era igual? Es decir, de todo el análisis que se desprendía del dominio en el tiempo, la potencia activa, ¿a qué era igual? ¿A qué era igual? Como conclusión de esto, a ver. Que se desprendía de todo el análisis un tanto más riguroso desde el punto de vista matemático. Tensión por intensidad
coseno de phi. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Esto está claro, yo esto lo estoy marcando de esta manera para que ahora ustedes no se confundan con la potencia aparente que vamos a definir. Exactamente, Lucía, exactamente. Entonces, la potencia esta activa se desprendía que era igual a U por I por el coseno de phi. ¿Bien? ¿Bien? Ahora, estos son valores eficaces, ya no son fasores. Esto que tenemos acá ahora son valores eficaces. ¿Sí? Fíjense que ya no son fasores. Esto es fasor, esto es fasor. Acá tenemos ahora ya valores eficaces. ¿Bien? ¿Sí? U por I por el coseno de phi. Valores eficaces. Y ahora este coseno de phi. Este coseno de phi, ¿qué era? O específicamente phi. ¿Con qué era coincidente? Es el ángulo de fase de la corriente con la tensión. Bien, bien. Paola, ¿no? Sí. Sí, Pau, exactamente. Este phi era justamente coincidente con, podríamos decirlo, la fase de nuestra carga. ¿Sí? A ver, lo interesante aquí es lo siguiente. Es phi de z. Ustedes dirán, oh, pero entonces si es inductivo, ¿cómo será? Si es capacitivo, ¿cómo será? Y acá la función esta matemática coseno, ¿sí? Eh, es una función par. Eso significa que, por ejemplo, el valor del coseno de menos 45, ¿sí? Es igual al coseno de 45. ¿Sí? Entonces, es por eso, ya que nuestras fases van desde menos 90, pasando por 0 y hasta 90, el coseno el coseno de phi siempre va a ser un coeficiente que va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, el coseno de 0 hace referencia a una carga con una fase 0 y esas son cargas resistivas. Entonces, la potencia activa, ¿sí? En ese momento se está haciendo máxima y vale U por I, valor eficaz de la tensión por valor eficaz de la corriente. Bien. En el caso, bien, este es el caso general de la definición de la potencia activa. Para la potencia reactiva, ¿sí? Nosotros tenemos que Puede esta, ser U por I por seno de phi. exactamente, para la potencia esto va a ser U por I por el seno de vuelta de phi. ¿Sí? Nuevamente por el seno de phi, teniendo en cuenta la fase de nuestra carga. Bien.
Ahora, esta potencia reactiva, es una potencia que puede ser mayor que 0 o menor que 0. ¿Sí? Si es una potencia reactiva mayor que 0, vamos a tener una reactiva, es decir, una potencia reactiva inductiva, mientras que si es menor que 0, vamos a tener una potencia reactiva capacitiva. ¿Bien? ¿Sí? Ok. En Sí. el caso, digamos, de que phi sea igual a 0, bueno, esta Q nos queda igual a 0, ¿sí? Para fases que estén entre 0 y menos 90, el seno de esa fase va a ser negativa, entonces ahí vamos a tener una potencia reactiva capacitiva. Para fases entre 0 y 90, nos va a quedar una potencia reactiva mayor que 0, y ahí vamos a tener una potencia reactiva inductiva en ese caso. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, ay, ¿qué hice? Entonces, esto que nosotros tenemos presentado acá, ¿sí? Es lo que nos permite construir lo que se conoce como el triángulo de potencia. ¿Sí? Es lo que construimos como un triángulo de potencia. ¿En dónde? Vamos a tener, por un lado, el cateto adyacente, nuestra hipotenusa, nuestro cateto acá adyacente y nuestro cateto opuesto, que dijimos que era la potencia reactiva, y por acá voy a poner la fase de lo que sería nuestra carga aleatoria. ¿Se entiende? Fíjense en que acá, ¿sí? Esto yo lo definí como S. ¿Ven? ¿Por qué les decía? Déjenme acá arriba hacer alguna anotación para que no se confundan con lo que va a venir ahora. ¿Sí? Este triángulo, ¿de dónde se forma? O sea, ¿por qué se forma? Y se forma de acá, mira. Vos acá tenés una parte real, lo que sería, ¿no?, una parte imaginaria de una hipotética potencia compleja. Entonces, vos agarrá lo siguiente, agarrate como si esto fuese un triángulo y te agarrás el cateto adyacente, te agarrás el cateto opuesto, ¿sí? Y lo llevas acá, ¿bien? A este triángulo. Y entonces, claramente, por Pitágoras, ¿sí?, nos va a quedar a nosotros la potencia que se denomina potencia aparente, ¿sí? Potencia aparente. ¿Bien? Bien, y claramente son magnitudes escalares. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Por I, ¿no, profe? ¿Cómo, Luciana? Sería U por I. Exactamente, en este caso, ¿sí? S
nos va a quedar igual a U por I. Y ustedes fíjense, ¿sí? Que S igual a U por I. Este es un producto simplemente de eficaces, de valores eficaces. ¿Sí? ¿Ven la ventaja de esto? Producto de valores eficaces. Y ven ahora, ven la importancia, porque uno siempre hace muchísimo hincapié en que no se confundan, digamos, un fasor, ¿sí? Lo que puede ser un fasor con simplemente un valor eficaz. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, Sí, profe. bien. Por otro lado, bueno, la potencia activa ya la definimos, que era igual a U por I por el coseno, y la potencia reactiva, que era igual a U por I por el seno, ¿sí? Y bueno, y aquí también se puede desprender muy rápidamente que la aparente al cuadrado es la activa al cuadrado más la reactiva al cuadrado. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí. Y de aquí también se puede desprender rápidamente que la potencia activa es igual a S por el coseno de phi. Bien. Es igual a S por el coseno de phi. En unidades, ¿qué unidades tendrá esto? Porque si está bien, esto es toda energía, ¿no? O sea, claramente, a ver, detrás de la potencia está la energía, claramente. ¿Sí? Es una vinculación energética. Pero a ver, y acá vamos a establecer que la potencia activa, ¿sí? Y esto es una definición, reitero, es algo netamente teórico para uno saber de qué es lo que se está hablando, ¿sí? La definición de la potencia activa es el watt. Bien, eso como que cae de maduro. Ahora, la unidad que asumimos para la potencia aparente es el volt ampere. Y la unidad para la potencia reactiva, ¿sí? Es el volt ampere reactivo. Bien, esto es justamente porque uno tiene que saber de qué tipo de carga se está hablando, ¿sí? Si me estás hablando de volt ampere reactivo, bueno, o sea, me estás dando una pauta de qué elemento estoy manejando, ¿sí? O de qué sistema en su totalidad estoy manejando. Bien. Bueno. A ver, ¿qué más? Bien. Lo siguiente. ¿Recuerdan cuando yo les consultaba cómo incide la fase de la carga, cómo incide por ejemplo, los valores que pueda llegar a tomar la corriente? En los valores que pueda llegar a tomar la corriente. Así cómo es, digamos, que se vinculan, ¿no? La fase con los valores eficaces. Bien, voy a agarrar ahora la definición de la potencia activa, ¿sí? La definición de la potencia activa, dijimos que es U por I por el coseno de phi, ¿sí?
Entonces, despejando de acá la corriente, ¿sí? Despejando de acá la corriente, ¿a qué va a ser igual la corriente? ¿A qué va a ser igual? A ver si alguno... P sobre... Ahí, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si ustedes lo analizan, si ustedes analizan, a medida que este coseno de phi disminuye, la corriente aumenta. ¿Bien? ¿Sí? A tener en cuenta. Y nosotros sabemos, ahora vamos a analizar específicamente el coseno phi. El coseno phi. Bien. La función matemática coseno, ya sabemos que tiene este estilo. ¿Sí? Que está comprendida entre -1 y 1. ¿Bien? Nuestro campo de actuación con las cargas las tenemos desde, dijimos, -90, es decir, menos pi sobre 2, hasta pi sobre 2. ¿Bien? Ahora, fíjense en lo siguiente. Bien, esto está bien, perfecto. Si este coseno phi disminuye, aumenta la corriente. ¿Y qué significa que este coseno phi disminuya? Significa que aumente la fase phi. ¿Sí? Si aumenta la fase phi, el coseno disminuye. Entonces, lo que está estableciendo esto es que a igual potencia, ¿sí? A igual potencia, aquellas cargas que tengan fases menores, es decir, que tengan comportamiento más tendientes a la índole resistiva, ¿sí? Van a estar consumiendo a través de ellas una menor corriente, ¿sí? A medida que yo modifico, digamos, la carga, aumento la fase phi, disminuyo el coseno phi, estoy aumentando la corriente, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista energético, siempre, ¿sí? Siempre es considerable que este factor que está acá, que es el coseno phi, este factor que está acá, que es el coseno phi, esté comprendido en valores, digamos, cercanos a lo que sería la unidad. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Específicamente, en otra clase vamos a puntualizar sobre esto y vamos a ahondar un poquito más, ¿sí? Pero detrás de todo esto, ¿sí? Se encuentra la eficiencia energética. ¿Y por qué? ¿Por qué se encuentra la eficiencia energética en un punto detrás de todo esto? Porque nosotros, para obtener una determinada potencia activa, ¿sí? Para obtener una determinada potencia activa, necesitamos de una determinada potencia aparente, ¿sí? Necesitamos de una determinada potencia aparente. Entonces, fíjense en lo siguiente, para obtener una potencia activa, vamos a analizar dos casos,
¿sí? Igual potencia activa. Bueno, yo voy a necesitar una determinada potencia aparente. ¿Me siguen? Voy a necesitar una determinada potencia aparente. Este podría ser el caso 1. Este que está acá podría ser el caso 2. Y este que voy a graficar ahora siempre es a igual potencia activa, manteniendo ese valor constante en todos estos ejemplos. Otro caso podría ser, por ejemplo, algo así, ¿sí? Y el caso, digamos, más ideal sería directamente este, en el que no exista directamente la potencia, en el que no exista la potencia reactiva. Este sería acá el negro, ¿sí? Entonces, en el caso este de acá abajo, esta potencia aparente es equivalente a nuestra potencia activa. Entonces, fíjense, desde el ejemplo A, B, C y D, lo que yo estoy haciendo es disminuir la potencia reactiva, ¿sí? Y eso es por lo que les dije recientemente. Para yo obtener una determinada P, estoy demandando una determinada S, ¿sí? Estoy demandando una determinada potencia aparente. Entonces, a medida que el coseno phi, presten atención con esto, la fase es phi, ¿sí? La fase es phi. Entonces, a medida que el coseno phi aumenta, ¿sí? Yo estoy disminuyendo las fases, ¿sí? Y estoy acercándome a lo que sería la situación ideal, ¿sí? En el caso que el coseno con un phi igual a 0, sabemos que es igual a 1. ¿Bien? Esto es importantísimo. Esto es importantísimo y es más, a ver, para sintetizar esto, a nosotros las suministradoras de energía, es decir, las distribuidoras, nos brindan S, ¿sí? Y nosotros transformamos P, es decir, la potencia activa, en lo que es, por ejemplo, potencia mecánica, moviendo un motor, ¿sí? O potencia lumínica, ¿sí? Con las lámparas, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Nosotros, en el ámbito domiciliario, lo que son las facturas eléctricas se dividen en distintas tarifas, ¿sí? A nosotros, en nuestras casas, no nos van a venir a multar, ¿sí? Por tener un coseno phi muy bajo, pero a nivel industrial, hay mucha legislación, en donde si se tienen cosenos phi por debajo de un valor establecido, hay multas, ¿sí? Porque justamente se está haciendo primero algo ineficiente desde el punto de vista de la demanda eléctrica, ¿sí? Y después, más adentro de la instalación, hay que tener en cuenta que un coseno phi malo, ¿sí? Nos aumenta significativamente los niveles de corriente, ¿sí? Y eso puede estar impactando en toda la instalación eléctrica en un montón de lugares, ¿sí? Puede recalentar conductores, puede provocar claramente
recalentamientos que terminen en eventuales incendios, ¿sí? Entonces son cuestiones muy, muy importantes que manejen, ¿sí? Para que se den una idea, la legislación establece lo siguiente, que como mínimo el coseno phi tiene que ser de 0,86, ¿sí? Tiene que ser de 0,86. Y este valor que está acá, es coincidente con esa tangente de phi que es 0,62. Bien, que es 0,62. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Coseno phi 0,86, ¿por qué se usa tangente? Porque siempre es mucho más fácil, o sea, la tangente, ¿no? Sabemos que es el cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces, cuando hay que registrar datos, es mucho más fácil registrar Q, registrar P, ¿sí? Es más simple que tener que registrar S, ¿sí? Entonces, hablar de coseno phi 0,86 como un valor mínimo que hay que tener, en la legislación lo establece como una tangente de phi de 0,62. Bien, chicos. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, a ver, lo que nosotros vamos a hacer ahora en adelante, ¿sí? Una de las cuestiones centrales de esto es hacer lo siguiente. Yo arranco con una determinada carga, ¿sí? Que tiene una determinada fase, un determinado coseno de phi, ¿sí? ¿Qué debería hacer yo para corregirlo? Bueno, eso vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Ok. Igualmente, esto está en el material que yo también les he compartido, así que pueden primero repasar todas estas cuestiones, lo que vimos hoy, y después, bueno, si quieren ir viendo ya cómo es que esto se corrige, ¿sí? Pero básicamente lo que tenemos que lograr hacer es esto, miren. Yo arranco con un triángulo de potencia inicial. Disculpen, pero el triángulo, bueno, me sale como sale acá. Arranco con una condición inicial. Y lo que hay que hacer es lo siguiente. Manteniendo la potencia activa constante, porque es en definitiva aquella que yo necesito para generar trabajo, mover máquinas, prender sistemas de iluminación, etcétera, 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 yo necesito esta activa, ¿sí? Entonces, a partir de una determinada potencia reactiva que tengo en mi sistema, compenso. Le meto una reactiva en este sentido, ¿sí? Y estoy compensando y estoy disminuyendo la demanda que estoy requiriendo. ¿Se entiende? Esa es la idea y es lo que hay que saber. ¿Bien? Esto lo veremos la próxima clase y bueno, con eso ya finalizaríamos. ¿Bien? Bueno, profe. ¿Quedó claro? ¿Quedó Sí. claro todo esto? Profe. Bueno. Bien.